tal? Vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo orar? Vamos a cómo orar oraciones maduras, el tema de hoy. Oraciones maduras, un tema importante. Y creo que más importante, por cierto, si tú eres de fe y has estado aquí en vida durante un buen tiempo, a lo mejor esta enseñanza del día de hoy o esta plática te va a recordar algunas cosas que a lo mejor se te han olvidado. Y si eres nuevo y es la primera vez que nos ves o a lo mejor no consideras que eres persona de fe, va a estar interesante esta plática porque va a haber 2 o 3 lugares donde te vas a identificar con algunas cosas que Jesucristo dijo sobre este tema, ¿no? Pero vamos comenzando. Resulta que un día mientras Jesús estaba orando, su círculo íntimo de discípulos, ellos lo están observando y están escuchándolo, pero y obviamente no por primera vez, lo habían escuchado más de una ocasión, pero en esta ocasión uno de ellos finalmente se arma de valor y le llega y le pregunta algo que a lo mejor todos ellos llevaban mucho tiempo pensando y que querían preguntar, pero por alguna razón no lo habían hecho antes, ¿no? Y le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Le preguntan a Jesucristo eso. Y después de observarlo y escucharlo orar, llegaron a la conclusión de que quizás ellos lo habían estado haciendo mal. Habían estado orando a lo mejor de una forma equivocada, y aunque habían orado toda su vida, habían sido criados orando porciones de los salmos en ese tiempo, ¿verdad? Y combinaciones de los escritos del Antiguo Testamento. Sus papás y sus mamás y los líderes religiosos de aquel tiempo les habían enseñado a orar, de modo que ellos seguían orando como les habían enseñado a orar de niños, ¿no? Lo hacían recitando oraciones que ellos habían memorizado. Y en eso llega Jesús al escenario, ¿no? Y llega Jesús y él sí oraba correctamente, ¿no? Sí es como se hacía, ¿no? Pero tenían mucho que aprender. Les quedaba claro, por razones que nosotros nunca sabremos de seguro, pero Jesús esperó a que le preguntaran para enseñar a orar. No lo ofreció voluntariamente, ¿verdad? Y entonces cuando ellos llegan le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo me imagino que esto es algo que a lo mejor tú nunca le has pedido a alguien que te enseñe a hacer esto, a orar. Y de hecho, si después de oírte orar, alguien te dijera: oye, ¿sabes qué? Te quisiera hacer una sugerencia, que deberías tú de aprender a orar, porque no lo estás haciendo bien. Lo más probable es que te ofendas, ¿no? Si te dijeran: oye, esa oración que oraste anoche antes de cenar, no es así como se ora, ¿eh? Deja que te enseñe a orar. Yo creo que sería una de las cosas más ofensivas que tal vez te pudieran hacer. Pero dentro de unos 10 minutos en la plática, Jesús nos va a enseñar a nosotros algo sobre cómo orar, y tal vez prepárate porque pudiera ser ofensivo. A lo mejor te ofende lo que va a decirnos Jesús, pero no te vas a enojar con Jesús, de seguro. Te vas a enojar conmigo, porque yo soy el que te lo va a estar diciendo. Pero según Jesús no estás orando correctamente. Por lo general, lo más probable es que no lo estás haciendo. Así es que vete preparando de una vez, porque Jesús está a punto de instruirnos y enseñarnos a todos sobre la oración. Ahora, esto nos debería dar alegría, debería de darnos una sensación de qué padre, ¿no? Porque de todos modos, pocas de nuestras oraciones reciben respuesta, ¿verdad? La verdad es que las llaves del coche estaban en donde tú las dejaste la última vez, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han orado: Señor, ayúdame a encontrar las llaves del carro, ¿no? Y ahí estaban donde las dejaste, y sí encontraste un estacionamiento, pero ¿qué crees? También cientos de personas
encontraron estacionamiento y no hicieron ninguna sola oración, ¿no? También resulta que tu equipo ganó, ¿verdad? Tu equipo ganó y ha ganado. Pero se esperaba que tu equipo ganara en esta ocasión, ¿no? Y cuando no se esperaba que ganaran, lo más probable es que no ganaron, no lo hicieron. Pero cuando oras, ¿qué tal esas oraciones que tú oras cuando pides un milagro, algo grande, algo que si Dios no lo cumple, no se hará realidad? Esto no va a suceder a menos que Dios te escuche y lo haga. Y de vez en cuando en esas oraciones obtienes un sí, pero no siempre. A veces no obtienes nada. Y a lo mejor en tu vida, si estás aquí o si nos estás escuchando en línea, a lo mejor una serie de nadas es lo que te convenció a ti de que no hay nada de qué orar y de que es una pérdida de tiempo el orar. No funciona. Esa ha de ser tu conclusión, ¿no? Pero como estamos nosotros a punto de descubrir, en eso tienes razón en lo que estás concluyendo. Ese tipo de oración no funciona, al menos no como nosotros queremos que funcione. Y muy a pesar de esto, Jesús oró y Él le enseñó a sus seguidores cómo orar. La mayoría de nosotros seguiremos orando independientemente del resultado. Es un acto que a veces hacemos como un reflejo. Hay un conocido mío que en un momento dado de su vida fue pastor y ahora él se considera un ateo, ¿verdad? El caminito está raro, pero él se considera ateo. Y una vez le pregunté, oye, tengo curiosidad, después de ser cristiano la mayor parte de tu vida, ¿tú oras de vez en cuando accidentalmente así sin querer? Algo así como, ayúdame Dios, o Dios mío, ayúdame. Y él se rió y dijo, ¿verdad? Dice, sí, a veces, a veces oro por reflejo, ¿verdad? En fin, regresando a nuestra historia, los seguidores de Jesús en el primer siglo crecieron orando, pero después de ver a Jesús orar, ellos se dieron cuenta que había algo diferente en la forma en que él oraba. Era como si entre él y Dios ocurriera algo diferente. Había algo diferente, era más íntimo y era menos guionizado, era menos mecánico. Había como una pasión y una intensidad así que eran irresistibles en lo que ellos escuchaban en Dios. Y esto a ellos los hizo sentirse descontentos con sus oraciones. Entonces finalmente le preguntan, enséñanos, Señor, enséñanos a orar. A lo que de seguro él pudo haber pensado, creí que nunca me lo ibas a preguntar, ¿verdad? Pero en el típico estilo de Jesús, en lugar de enseñarles cómo orar, él empieza a decirles cómo no orar. Si tú no eres una persona religiosa o si no te caen bien los cristianos, si nos estás escuchando, yo creo que lo que comienza diciendo Jesús es algo que te va a encantar, ¿verdad? Y yo creo que es la razón por la que al menos deberías de considerar la posibilidad de convertirte en un seguidor de Jesús, porque tú y él están de acuerdo en lo siguiente. Jesús empieza señalando la hipocresía de tanta gente que ora de forma equivocada. Y comienza así su lección. Él dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les gusta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Jesús no toleraba a los fingidores ni a los que creían que eran mejores que los demás. Él conocía el corazón de los hombres y sabía de hecho que no eran mejores que los demás. Y a menudo eran peores, ¿no?, que los demás, porque ocultaban cosas y la verdad se ocultaban tras esa petición elevada, esa pretensión y fingimiento. Ellos ocultaban otras cosas. Y además, dice Jesús, les digo la verdad,
no recibirán otra recompensa que esa. Dios no les recompensará. A Dios no le conmueve ni le impresionan las oraciones públicas, guionizadas y perfectas de la gente inauténtica. Ellos querían llamar la atención y lo consiguieron y lo conseguían de la gente que les veía, pero no de Dios. Su recompensa precisamente era la atención que ellos recibían de la gente que les veía orar y que quedaba impresionada por estas oraciones tan grandes, ¿no? Pero continúa Jesús y dice, pero tú cuando ores, y esto nos hace a nosotros hacer una serie de preguntas, ¿no? Hay varias preguntas que hay que hacer. Para empezar, ¿cuándo oras tú? ¿Tú cuándo oras? ¿Por qué oras? ¿Dónde oras? Y estas eran preguntas que le interesaban a Jesús. Sus discípulos, ellos tenían claras las respuestas a estas preguntas, sabían que las respuestas a estas preguntas iban a ser distintas de las de ellos y que Dios al final tampoco había respondido a sus oraciones, ¿verdad? Dios no había respondido a las oraciones de sus padres. Las oraciones de sus padres, ellos vivían en la sombra de Roma, ¿verdad? Como sus padres vivieron, conocían la trágica historia de Roma. 90 años antes, los gobernantes del pueblo judío habían estado tan divididos entre ellos que de hecho lo que hicieron fue invitar a Roma, a Judea, para que les ayudara a resolver temas de un conflicto político que tenían interno. Pero ¿qué creen que pasó con los romanos? Los romanos se quedaron y nunca se fueron. Y antes de los romanos fueron los griegos, los persas, los asirios, los babilonios o los babilónicos. Y si la oración movía a Dios y Dios se preocupaba por su pueblo, por su nación, claramente no estaban orando correctamente. Las cosas no mejoraban. Entonces quizá lo estaban haciendo mal. Sus líderes religiosos, ellos tenían una opinión pues diferente sobre por qué Dios no respondía a sus oraciones. Ellos aseguraban a la gente que Dios respondía a sus oraciones, pero que no podía oírlas porque no eran lo suficientemente santos y no eran lo suficientemente obedientes. Y era culpa de ellos, suya, de cada persona, que Dios no respondiera a sus oraciones. Y a lo mejor alguien a ti te dijo lo mismo, no sé, ¿verdad? Que si tuvieras más fe, que si tuvieras menos pecado, y en algunos casos extremos si dieras más dinero, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Así en poco tiempo, este tipo de pensamientos reducen a Dios al lugar de un cajero automático y tú te reduces a alguien que está intentando encontrar la clave de este cajero automático que te va a dar todo lo que tú quieres, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tú miras a tu alrededor y a la gente que no ora, o tú observabas o has observado esto, ves a la gente que no ora y ves que le va bien. ¿Qué onda, no? Pero regresando con Jesús, entonces, pero tú cuando ores, apártate a solas. Apártate a solas. Si yo te dijera que tú no puedes orar mientras vas en el carro o mientras estás en el trabajo, mientras estás paseando al perro o estás sentado en el autobús, tú a lo mejor me dices, bueno, ¿y tú quién eres para decirme cuándo y dónde puedo orar? O a lo mejor puede ser que por la tradición religiosa en la que tú has sido criado, a lo mejor tú responderías, yo no siento que pueda conectar con Dios en la oración, a menos que esté yo en la iglesia. Necesito estar en la iglesia. Por eso
yo quiero que escuches las palabras que salen de los labios de Jesús, porque Él nos está diciendo algo importante. Es algo que nosotros como auditorio del primer siglo y este auditorio del día de hoy, a lo mejor lo pasamos por alto en algún momento dado. Pero les dice, cierra la puerta detrás de ti. ¿Cerrar la puerta? ¿Aislarme en mi habitación? ¿No en la iglesia? ¿No en el tráfico? ¿No antes de una comida? ¿Por qué es necesario esto? Y más adelante Jesús nos explica por qué es tan importante encontrar un momento y un lugar para aislarte de todo y de todos los que te rodean. Entonces, ¿cuándo oras? Jesús dice que eso es importante. Pregúntate, ¿cuándo oras? ¿Nada más en la iglesia? Esto es importante. Pero primero esto, dice, y ora a tu Padre que está en lo secreto. A tu Padre que está en lo secreto. Y aquí es donde a mí me gustaría casi apartarme y dejar que Jesús se explayara. Pero no es necesario, porque sus palabras son muy claras. Jesús nos dice que oremos a Dios nuestro Padre. En esta palabra, en lo secreto, en algunas traducciones dice a Dios que es invisible o que no se ve. Pero Jesús nos está diciendo que oremos a Dios, no a Él, ¿verdad? Ni a su madre, ni a los santos, ni al Atlante, ni siquiera a la América, ¿verdad? Ay, discúlpenme, perdón. A las Chivas tampoco. Le podemos regresar. Pero, y la verdad es que sí es importante esto es muy importante, adelante. Jesús, lo que Él nos dice, Él nos está instruyendo para que dirijamos nuestras oraciones directamente a Dios. Pero es incluso todavía más específico que eso, lo que nos dice Jesús. Porque Jesús les dice a ellos y a nosotros que nos dirijamos a nuestro Dios invisible en términos relacionales para orar al Padre, a su Padre y a nuestro Padre celestial. Y aquí hay algo tan importante que se nos ha ido de las manos y ni cuenta nos hemos dado. Se nos fue de la mano la relación con el Padre. Se nos ha ido de la mano y ha quedado en una serie de declaraciones. Declarando izquierda, declarando derecha, nuestra voluntad. Y la relación con el Padre ha sufrido. Ahora, de nuevo, a lo mejor el enfoque informal, conversacional y relacional de la oración es lo que les llamó a ellos la atención para empezar. Pero, perdón, Jesús les dice, busquen un lugar donde puedan mantener una conversación privada con el Padre Celestial. Busquen un lugar donde puedan decir lo que haya que decir en el tono y con las palabras que consideran apropiadas. Ora en privado para no distraerte. Ora en privado para que tú puedas derramar tu corazón con el Padre. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, y esto es asombroso, porque según Jesús, Dios te ve orando a solas con la puerta cerrada. Así tu Padre en secreto te recompensará. Otra vez esa palabra, recompensa. La oración secreta tiene recompensa. Los religiosos que oraban en público, ¿cuál era su recompensa? Eran vistos por los demás, por el público. Y los que oran en secreto, ¿cuál es su recompensa? ¿Cuál es nuestra recompensa? Somos vistos. Nos ve nuestro Padre.
que está en los cielos. Y si eso es verdad, y si eso es real, y si Dios te ve orar, ¿cómo orarías si tú creyeras lo que Jesús acaba de decir? Luego Jesús nos da otro de esos, un poquito más de eso, una de esas instrucciones de no lo hagas así, ¿verdad? Pero Él desplaza su atención a los líderes religiosos y también a los romanos y sus sacerdotes paganos, ¿no? Pero entonces dice Él, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. En una traducción dice balbucear, ¿verdad? No balbucien. Pero balbucear viene de un término griego que es batalogio, y lo estoy pronunciando mal, se los garantizo. Pero significa repetir lo mismo una y otra vez. La repetición no conmueve a Dios. La longitud o el estilo tampoco impresionan a Dios. No busca la palabra, Él no busca la palabra o las palabras adecuadas, porque en otra ocasión Jesús generó toda una parábola, Él creó toda una parábola para exponer este mismo punto. Y esta parábola iba dirigida a orantes o a personas que oraban profesionalmente. Eran hombres que confiaban en su rectitud y confiaban y miraban. De hecho, hay un dicho en Estados Unidos que dice, personas que miran a las personas a través de la nariz, y el dicho es muy, muy literal, ¿verdad? Es alguien que está viendo a las personas así, ¿no? Yo soy elevado. Pero era para esos hombres, ¿no? Por encima, hombres que ven por encima del hombro a todos los demás. Y Jesús dice en esta parábola, habla sobre un fariseo y un recaudador o cobrador de impuestos. Y sí recuerdan que en la cultura judía los cobradores de impuestos eran peor que los pecadores, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, la oración del fariseo era elocuente, pero todo giraba alrededor de él. Y su intención siempre era recordarle a Dios lo bueno que él era, ¿verdad? El fariseo. Pero el recaudador de impuestos, cuyas oraciones todos los presentes en la audiencia de Jesús, cuando Él está contando esta historia, ellos suponen que Dios ignoraría completamente, porque estos recaudadores de impuestos no tienen absolutamente ninguna misericordia de parte de Dios. Pero las oraciones de Él era, como dice aquí, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. La verdad, esta oración no es exactamente una oración que va a ganar algún premio de oratoria o premio, definitivamente no, ¿verdad? Ten piedad de mí, pecador, amén. Pero Jesús le da la más alta calificación a esta oración. Y básicamente lo que Él estaba diciendo es, amigos, esto es de lo que estoy hablando. Y nosotros, de verdad, ten piedad de mí, pecador. Eso es, ni siquiera es eso una oración. En mi experiencia, los hombres que tienen las oraciones más elocuentes, impresionantes, normalmente han vivido y viven una vida menos impresionante ya acá en la vida privada, entre bastidores. Pero si tú dudas en orar porque no sabes qué decir, esto que acabamos de escuchar te debería de dar paz, te debería de reconfortar. Lo que tú dices cuando oras tiene muchas menos consecuencias que si oras. Ahora, regresando con Jesús, y al orar nos dice, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas
palabras. No sean como ellos. Como las personas que equiparan o equivalen longitud de oración con mérito. No sean como ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que dice a continuación explica por qué no necesitamos muchas palabras ni las palabras correctas. Y fíjense, y eso es tan importante y lo pasamos por hecho. Pero fíjense por qué. Lo que ustedes necesitan, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. A ver, espérame. ¿Él ya lo sabe? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oro? ¿Te has preguntado eso alguna vez, en algún momento? Creo que esa es la pregunta que Jesús quería que se hicieran y Él quiere que nos hagamos hoy. Porque eso y por esa razón, los discípulos querían que les enseñara. Entonces, Dios no debería de sorprendernos que Dios sepa lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. La verdad, si Dios es Dios omnisciente y todo eso, ¿no debería de saberlo? Claro. Ahora, si yo tengo que informarle a Dios de mis problemas, ¿realmente es Dios? Y esto nos lleva a la tensión que Jesús quiere abordar en su enseñanza y que fue tan sabio en presentarla. En este momento entonces nos enfrentamos a la cuestión con la que muchos de nosotros luchamos cuando se trata de orar. Muchos de nosotros nos hemos reducido la oración a informarle a Él de nuestras necesidades y de nuestros deseos y de nuestros anhelos. A veces sobre las necesidades de alguien más y los anhelos de alguien más. Pero sobre todo le informamos de nuestras necesidades. Pero si Dios ya lo sabe, entonces ¿para qué decírselo? ¿Por qué orar? Pero de nuevo, Jesús oró. Jesús animó a sus seguidores a orar. Entonces, ¿qué nos falta? Sin duda, en ese momento ya Jesús tiene toda nuestra atención, ¿no? Sin duda tiene Él tu atención. Y a lo mejor lo hemos estado haciendo mal. Entonces, a lo mejor por eso dejaste de orar. Y si todavía te ofende la sugerencia de que a lo mejor no oras correctamente, entonces estás exactamente donde Jesús quiere que estés. Él está diciendo a todos, ¿sabes qué? A todos los que están ahí les está diciendo, y también a nosotros, que no sabemos lo que hacemos. Nadie en la audiencia de Jesús se mueve. Todos están callados esperando que les diga. Nadie dice nada y le han oído enseñar lo suficiente como para saber que puede o no resolver la tensión que él ha creado al estar hablando estos términos. Y él acaba de construir o derribar o deshacer todo el paradigma de la oración que tenían ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué iba a hacer Jesús? ¿Lo va a reconstruir? ¿Los va a frustrar aventándoles otra parábola? Donde van a tener que ver quiénes son ellos en la parábola y quién es Dios en la parábola. Y afortunadamente para ellos y también para nosotros, Jesús en este caso habla directamente a la atención. Se dirige directo y nos da una respuesta clara y contundente. Y él dice, ustedes deben orar así. ¿Tú lo has pedido? Aquí está. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Le llama Padre Celestial. No querido Jesús, sino nuestro Padre que está en los cielos, que es nuestro perfecto Padre Celestial. Por cierto, ¿qué significa que esto? ¿Que Dios es masculino
¿Y qué pasa con la Madre Celestial? ¿Y qué pasa con el Ser Celestial? ¿Y qué pasa con la Deidad Celestial? Y en estas fechas, en esta época de la humanidad, a lo mejor estas son preguntas válidas, pero déjenme decirles algo. Jesús mismo dijo que Dios no es una persona. Dios es espíritu. Juan, uno de los más allegados a Jesús, nos dijo, Dios es amor. Pero cuando oramos, Jesús nos está invitando a algo más íntimo que espíritu, un concepto, o un ser, o una deidad gobernante, o un juez. Él nos está invitando a algo relacional, a algo personal y no formulista. Él nos está invitando a lo que Pedro dijo cuando dice, echen sus preocupaciones sobre Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Jesús se acomoda a nuestra capacidad. Y Jesús por eso, Él dice que la mejor manera de que nosotros, simples mortales, podamos acercarnos y comprender y relacionarnos con un Dios incomprensible, un Dios cuya imagen llevamos, pero cuyos caminos no siempre son los nuestros, ¿verdad? Que acercarnos a Él como a un padre es la manera de tener esta relación. Para muchos de nosotros, eso no es un problema, ¿no? El concepto del Padre no es un problema. Pero para algunos sí. Como padre, que fui creado por un buen padre, es una imagen perfecta para mí, la de relacionarme con el Padre. Pero a lo mejor tu experiencia de vida puede hacer que esto sea una imagen, que esta imagen no sea la ideal para ti, o a lo mejor este es un reto. Pero déjame decirte algo, tu Padre Celestial sabe de tu limitante, sabe de tus conceptos, sabe de lo que tú tienes y lo que has vivido. El consejo que yo te daría es que lleva eso contigo cuando ores. Porque optar por cualquier otra imagen o cualquier otro concepto que no sea la del Padre Celestial, a lo mejor significa que te vas a perder de algo o que te falte algo. Entonces, Jesús continúa, santificado sea tu nombre. Debemos hacer una pausa y reconocer a quién nos estamos dirigiendo en la oración. Al gran Dios, el Dios que no tiene igual, es el creador que no fue creado, quien te ha invitado a ti a dirigirte a Él como Padre de una manera infinita y de una manera íntima. Entonces, cuando nosotros oramos, lo que debemos de hacer es una pausa. A veces no lo hacemos, pero lo deberíamos de hacer. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Qué honor es dirigirme a ti directamente y saber que soy conocido, escuchado y que tengo una relación contigo. Y es difícil hacer esto en medio del tráfico, ¿no? Por eso Jesús empezó como empezó, ¿verdad? Como lo hizo. ¿Quieres saber cómo orar? Ponte a solas. Haz silencio. Crea un espacio para que puedas apreciar lo que está ocurriendo y no te limites a decir tus oraciones. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre quién es Dios, comprendemos mejor quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Y aquí es donde nos volvemos a centrar. Y en este momento de la oración nos centramos porque entendemos quiénes somos, entendemos quién es Él, recordamos el contexto más amplio de nuestra vida,
nuestras pequeñas vidas se hacen significativas en ese momento. No porque logramos cosas o por cuánto tiempo vivimos, sino porque por la imagen que llevamos en nosotros. Es la imagen del Padre. Por la razón que fuimos creados y también porque somos hijos de quien somos hijos. Y si tú te saltas esta parte o si te precipitas, vas a tener tendrás la tentación de brincarte esto. Pero si te brincas esta parte, lo que sigue va a ser difícil para ti. Y lo que sigue es la razón por la que oramos. Es la finalidad de la oración, la verdadera finalidad de la oración. Y explica por qué necesitas un lugar y un momento específico. Y es por qué necesitas cerrar la puerta o salirte a la calle a caminar. Lejos de las cosas que te están distrayendo, de las presiones y las responsabilidades que tienes, que siempre te dejan abrumado. Y esto es todo lo que importa. Y nosotros somos todo lo que importa en ese momento. Pero cuando nos apresuramos por saber a quién nos dirigimos, la oración se reduce a un amuleto de buena suerte, cuando a veces hasta un reflejo o a una última mirada en el espejo antes de salir de la casa. Cuando hacemos eso, ese es un como deséame suerte, antes de una presentación, un examen. Así vamos a tratar a la oración. Si no empezamos experimentando algún sentimiento de asombro en la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, creador de todas las cosas, grande es tu nombre. Omite eso y lo que diga a continuación se te va a escapar. Por eso, lo que sigue rara vez o nunca aparece en nuestras oraciones. Y este es lo más importante. Y rara vez está en nuestras oraciones. Por eso nuestras oraciones son tan predecibles y a veces son ineficaces. Querido Padre Celestial, gracias por este día. Ahora aquí está mi lista de cosas, ¿verdad? Y tengo que irme rapidito, ahí nos vemos. Ahora, de regreso, de vuelta a Jesús y los discípulos. Jesús, enséñanos a orar como tú orabas. Bien, dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, lo tengo, me encanta. Así que no vamos a orar oraciones para presumir, no vamos a repetir lo mismo una y otra vez como si Dios no supiera ya lo que necesitamos. Vamos a orar a Dios, no a ti, Jesús, y nos dirigiremos a Dios como Padre. ¿Y ahora qué? ¿Ahora sí ya podemos pedir nuestras cosas? ¿Ya? Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ah, sí, ya había olvidado, se me había olvidado esa parte. Entonces, no necesito empezar con todas mis peticiones. No, diría Jesús, claro que no. Cuando nos detenemos a pensar a quién nos estamos dirigiendo, cuando reconocemos a quién nos dirigimos, ¿qué más hay que decir aparte de tú primero? Es el Padre Celestial, tú primero, tu agenda primero, tu reino primero. Y a esto es a lo que Jesús se refería cuando Él dijo, busquen primero el reino de Dios. El propósito de la oración es alinearnos o realinearnos con la voluntad de Dios. Padre Celestial, antes de pedirte nada, quiero que sepas
que yo quiero lo que tú quieres. La oración no es para mover a Dios. La oración es para ser movidos por Dios. No se trata de convencerle a Él de que cumpla nuestras órdenes, sino de permitirle a Él que nos mueva hasta el lugar en el que estamos dispuestos a cumplir sus órdenes y su voluntad. Y esto es precisamente con lo que encontramos luchando a Jesús en el huerto del Getsemaní, antes de su arresto. Padre, ora Jesús, temo esto que viene no me gusta. Si hay alguna forma de evitarlo, por favor. Pero dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes que de la voluntad de Jesús dependía lo que venía por delante? De que Él estuviera dispuesto a entregar su voluntad a la del Padre, dependía lo que tú ahora estás viviendo como la salvación. Y más concretamente, ¿sabes quién estaba colgado de un hilo? Así colgado de un hilo, que podía Jesús decir, mi voluntad, no la del Padre, la mía. Eras tú quien colgabas de ese hilo. Jesús nos está invitando a orar y a vivir como Él oró y vivió, sometidos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y para ser franco, según Jesús, si nosotros oramos con una postura que no sea de sumisión a su voluntad o su agenda, no lo estamos haciendo bien. Por eso es bueno orar incluso de rodillas, ¿verdad? En la cultura moderna, sobre todo nuestra juventud, pues nadie dobla las rodillas ante nadie, ¿verdad? Jesús dice que hay que inclinarse por gratitud. Podemos dirigirnos a nuestro Rey como Padre. Debemos inclinarnos reconociendo que su voluntad es la que debe de hacerse, incluso cuando entra en conflicto con la nuestra. Y ese pedazo nosotros solemos brincárnoslo, ¿verdad? Yo soy como tú, ¿verdad? Yo tengo mi pequeño reino propio, con una agenda propia. Jesús nos asegura a ti y a mí que nuestro Padre Celestial lo sabe todo sobre nuestros frágiles, sobre nuestros pequeños reinos temporales. Él lo sabe todo. Así es que nosotros no tenemos que empezar por ahí. No deberíamos de empezar por ahí. Tu Salvador no empezó por ahí. Él empezó, Padre Celestial, tu agenda antes que la mía. Tu reino, que es un reino de conciencia y un reino alimentado por un nuevo mandato, es un reino en que lo mejor para las personas es lo mejor porque son portadoras de tu imagen. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo puedo ayudarte a que se haga tu voluntad? ¿Dónde estoy estorbando que se haga tu voluntad? En la tierra. Aquí y ahora mismo en mi vida, mi familia, mis relaciones, mis recursos y mi comunidad, que sea así en la tierra como en el cielo. Y hasta que lleguemos ahí, hasta que nuestras voluntades se rindan a la suya, ¿qué sentido tiene continuar?
con la oración. Hasta que nuestras voluntades, según nuestro conocer y entender, se rindan a la suya, entonces, si no hacemos eso, ¿qué somos? ¿No somos como usuarios nada más de Dios, que lo estamos usando para algo? ¿Somos consumidores nada más de Dios? Y no, esto convierte a Dios en una maquinita de efectivo, ¿no? Una expendedora cósmica o una aplicación. Considera esto. Si tú dejaste de orar porque Dios no respondió a tu plegaria, porque Dios no respondió a tu oración, por muy legítima que fuera tu oración, a lo mejor es la curación de un amigo, la de un padre, y luego tú renunciaste por completo a Dios, ¿qué dice eso de tu versión de Dios? ¿Supusiste tú que una oración sin respuesta decía algo sobre Dios? Pero en realidad dice algo sobre tu visión de Dios. ¿Cómo lo ves tú a Él? Si Dios existe, Él debería responder a mi oración. Dios no respondió a mi oración, a mi muy legítima oración. Así que Dios no responde a la oración, a Dios no le importa, Dios no está ahí. Y déjame decirte, esto es comprensible, es entendible si Dios es simplemente tu Dios, es un distribuidor de favores, un sanador divino o simplemente está a la espera de ser llamado y es un socorrista que va a llegar a la espera de ser llamado a la acción. Siguiente, lo entiendo. Siguiente transparencia, sí. Pero, ¿y qué tal si Jesús tiene la razón? ¿Qué tal si Dios, tu Padre Celestial, es algo más que eso? ¿Qué tal si no es nada de eso que tú crees? ¿Y qué tal si su plan te incluye, pero su plan es más grande que tú? ¿Y qué tal si te incluye, pero no está centrado en ti? ¿Y qué tal si la oración no empieza pidiendo? Y si la oración comienza reconociendo al Padre y sometiéndote a su voluntad. ¿Y qué pasa si empezamos a recordar quién es Dios y quiénes no somos nosotros para que su voluntad prevalezca y para que su voluntad esté sobre la de nosotros? Y para insistir un poquito más en esto, la razón por la que de vez en cuando te encuentras tú intentando orar para salir de una situación en la que te has metido, la verdad es porque tú no empiezas tu día ni tus oraciones rindiendo tu voluntad a la de Él. Porque si tú empezaras así, tus días, lo más probable es que no tendrías que hacer la otra oración de sácame de esta. Así que tú, nosotros y yo nos metemos en nuestro yo no rendido, nos metemos en cada situación que no podemos salir y son situaciones que hubiéramos evitado si hubiéramos empezado y continuado el día con una postura de hágase tu voluntad. Incluso cuando tú te encuentras en un lío de tu creación, ¿cómo oras? ¿Sigue tratándose de ti? ¿Verdad? Ayúdame, sálvame, rescátame. ¿Escucha Dios esas plegarias? Sí, claro que sí las escucha, pero Dios quiere ayudarte a evitar esas oraciones. Si tú evitas esas oraciones, las evitas empezando el día rindiendo tu voluntad a la voluntad de Él. Y por eso oramos. Por eso oramos. La próxima vez vamos a llegar a la parte de nosotros, ¿verdad? Por la que nosotros siempre empezamos, y a la parte de danos, que es la parte con la que nosotros todos solemos empezar.
Pero de todos modos, entre ahora y la próxima vez, déjame pedirte, intenta orar así, a la manera de Jesús. Date un tiempo de establecer y restablecer una relación con el Padre. ¿Cuándo es la última vez que tú a solas oraste con el Padre? ¿Cuándo es la última vez? Y ora de esta manera, sin distracción, de manera informal. Sé breve, no tienes que ser largo. Y empieza dirigiéndote a Dios como Padre. Tómate un momento para reflexionar sobre la grandeza de Él y sobre su cercanía, que es infinita, pero es íntima. Luego dile que su trato, su agenda, su reino serán tu prioridad durante todo el día. Utiliza las palabras de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí y ahora. Dile, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí y ahora. Y me alegra participar en que tu reino se haga. Y si eso es difícil para ti, y si eso no estás tú preparado o preparada para decir, hágase tu voluntad en mi vida, no pasa nada, no pasa nada. Pero acabas de aprender algo. Acabas de entender. Haz una pausa porque acabas de encontrar qué es lo que te detiene de darle y rendirle a Él tu voluntad. A veces suele ser el miedo a perder cosas, a veces es el no querer renunciar a algo o a alguien. Pero a veces es miedo de perderse de algo o que te dejen a ti a un lado. Pero eso es progreso. Eso es caminar hacia adelante. Has identificado, en ese momento has identificado dónde quiere actuar Dios en tu vida. A lo mejor identificas en ese momento dónde Dios está intentando rescatarte de una de esas oraciones de Dios, ayúdame, ¿verdad? Que vienen porque tú no te sometes a su voluntad. Si tú no puedes orar sinceramente, hágase tu voluntad en mi vida, préstale atención a esa tensión, esa cosa que te está deteniendo de entregarle tu voluntad. ¿Funciona la oración? Ese tipo de oración, rindo mi voluntad a la tuya, siempre funciona. Siempre funciona en nosotros. Y en última instancia funciona para nosotros. Porque nos pone en nuestro lugar. Orar como Jesús va a determinar la duración de tus oraciones. Y la duración de nuestras oraciones suele estar determinada por el estado de nuestro corazón. Fíjense, Jesús oró 20 segundos antes de devolverle la vida a Lázaro. Oró toda la noche antes de entregar su propia vida. Y en ambos casos, Jesús ya conocía la voluntad del Padre. En un caso simplemente necesitó un poquito de más tiempo para llegar a la voluntad del Padre, pero lo hizo. Y qué alegría nos da a nosotros de que Él lo haya hecho, ¿verdad? Así es que esta semana cuando ores, ora como Jesús. Ora como Él nos instruyó y empieza por tu Padre Celestial, no empieces por ti, empieza por tu Padre Celestial, declara su grandeza, declara y entrégale tu voluntad y lo vamos a retomar ahí mismo la próxima vez en la parte 2 de oraciones maduras. Pero antes de irte hay 3 preguntas que quisiera que se las llevaran, bueno, 3 series de preguntas que quisiera que se las llevaran. Número 1, ¿cómo aprendiste a orar?
¿Te lo enseñaron? ¿Te enseñaron oraciones de niño? Número 2, ¿has intentado alguna vez orar para salir de una situación en la que te has metido a tu manera? ¿Has intentado alguna vez negociar con Dios? Y 3, ¿y ahora? Perdón, ¿oras? ¿Dónde oras? ¿Cuándo oras? ¿Hay algo que te detiene o tienes alguna reserva sobre hágase tu voluntad? Vamos a hacer una oración, pero trata de orar, haz algo esta semana, aparta un momento en un lugar a solas y ponte en contacto con el Padre y comienza por darle tu voluntad, entrégale tu voluntad y dale espacio a que la voluntad de Él entre en tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por todo lo que tú eres. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que has hecho a lo largo del tiempo. Queremos reconocerte, queremos que tú sepas que te reconocemos y queremos que sepas que aquí en vida, en nuestras vidas, queremos que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea la que rige. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos honra y gloria.